Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente reunidos acá a través de esta red social y plataforma digital, en el cual pues hoy quiero compartir brevemente unos versículos de la palabra de Dios, en el cual acá en el Salmo número 1, de los versículos 1 al 4, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Salmo 1, versículos 1 al 4: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. Hoy en esta oportunidad quiero compartir acá este pasaje, ya que definitivamente si hay algo muy importante es lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Sabemos que la Biblia no es de interpretación humana, sino que es a través de la revelación que el Espíritu Santo la da a cada ser humano que busca de Dios cada día, aprender de Él. Principalmente los que tenemos el privilegio de ser hijos y las que son hijas de Dios, una de las armas espirituales más poderosas que el Señor nos ha dado en su misericordia, en su gracia y en su bendición es precisamente la Biblia. ¿Por qué? Porque la fuente del conocimiento de Dios es la Biblia, y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta palabra es revelada por el Espíritu Santo para que se haga viva en nosotros y la pongamos por obra. Y en este salmo, y como en toda la Biblia, nos damos cuenta de la bendición que es cuando nosotros, con el anhelo de corazón, queremos cada día aprender, el conocer, ir creciendo y madurando espiritualmente en la fe en el Señor Jesucristo, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos concede: la oración, el clamor, el ayuno, la alabanza, la adoración, así como el servicio de corazón en la obra del Señor. Y acá, mira, lo que es la gran bendición, cuando nosotros, a través de la lectura, del estudio, el escudriñar la palabra de Dios, y reitero, el anhelo de corazón, que queremos aprender, queremos conocer del Señor, no por querer desde el punto de vista intelectual y querer aprender más y más cada día, no en sí, sino que recordemos que la Biblia no es una enciclopedia, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, y por lo tanto no es para curiosear, no es para tratar de aumentar nuestro intelecto, no, es la palabra de Dios. Y acá, a través de la Biblia, Dios nos habla. Y mira, cuando nosotros leemos la palabra, la estudiamos, la escudriñamos, recibimos revelación de la misma a través del Espíritu Santo, porque buscamos cada día, perseveramos, estamos en comunión, agradamos y le obedecemos al Señor con todo lo que está a nuestra disposición. El Señor nos bendice a través de su palabra para que la practiquemos, para que no sea solamente una teoría, porque cualquiera puede venir y aprenderse muchísimos pasajes de memoria,
la palabra de Dios, pero si no se practica, es por demás. Y mira lo importante cuando, por eso, el Señor puso en nuestro corazón compartir brevemente este pasaje, cuando dice el justo y los pecadores. Recordemos que acá en la palabra de Dios está definido lo que es el justo, el impío y el pecador. Ya lo hemos explicado en varias oportunidades que el justo es aquel o aquella que cada día persevera en la fe, o sea, un hijo o una hija de Dios, que desde todo punto de vista tratamos la forma de agradar y obedecer al Señor, que somos humanos y que en una o en otra manera uno falla. Eso es una realidad, pero eso no significa que nosotros, que como no somos seres humanos, vamos a hacer, entonces como vamos a pecar, sigámoslo haciendo, no, sino que cada día somos guiados por el Espíritu Santo, quien nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando la palabra de Dios se hace viva en nosotros, es algo hermoso. Y por eso le decíamos, el justo es aquel que busca de Dios, que trata la forma de agradar y obedecer al Señor en su palabra, y poniéndola por obra, sirviéndole de corazón, principalmente cuando el Señor nos concede dones, privilegios, talentos o ministerios. El pecador ya sabemos que es aquel que por alguna u otra circunstancia, la misma Biblia dice que no le ha amanecido. Por alguna u otra circunstancia no ha recibido el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, y muchas veces peca en una manera por ignorancia. Tampoco justificamos lo injustificable, pero hay ignorancia. Pero el impío, lamentablemente, en esa categoría, y no lo hago por señalar, no, yo también soy un ser humano y nadie está exento de resbalar en más de alguna oportunidad, pero el impío es aquel o aquella que conoce de Dios, que conoce lo bueno, y aún así se da a la tarea de practicar el pecado, de practicar la maldad, de apartarse de los caminos de Dios. A manera de ejemplo, hay hermanos y hermanas en Jesucristo que han caído de la gracia y que han vuelto a las cosas malas que hacían antes. Y también se cumple la palabra, que vuelven a hacer cosas peores. Su estado postrero viene a ser peor que el que tenían antes de llegar al Señor Jesucristo. Pero acá, en este título, cuando dice el justo y los pecadores, vemos un antagonismo, vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque dice este versículo número 1 de este Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, nosotros sabemos que significa 3 veces dichoso, desde el punto de vista espiritual. Somos bendecidos. Y acá dice el varón que no anduvo en consejo de malos. Acá también, cuando dice el varón, abarca a la mujer. Y siempre lo hemos manifestado, que hay pasajes de la palabra de Dios que exprofesamente son literales, principalmente cuando se refieren al hombre o a la mujer, pero en este caso también abarca a la mujer. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Muchas veces, cuando alguien se deja llevar por los consejos principalmente malos de los demás, viene el fracaso. Mas sin embargo, cuando nosotros, y aún aquellos y aquellas que no conocen de la gracia de Dios en Jesucristo, cuando se apartan de aquellas personas que son nocivas, que sus palabras o sus consejos son malos, es algo que definitivamente ayuda al ser humano a no seguir contaminándose. Y en el caso de un cristiano o una cristiana, definitivamente cuando no practicamos ni nos juntamos con aquellas personas que son principalmente inconversos o inconversas, dados o dadas al pecado, eso es muy importante, porque aún a pesar que en el mundo hay un refrán que se dice que el que anda en la miel algo se le pega, recordemos
que aún desde el punto de vista humano, terrenalmente, llega un momento en que el hombre y la mujer lo pueden estar aconsejando mal, le pueden estar metiéndole cizaña, pero ya depende del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos albedrío. Nos pueden coaccionar, nos pueden hacer de todo y de todo, pero ya depende de la persona si le presta oídos, principalmente a aquellos consejos malos. Entonces, cuando dice acá, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es de gran bendición. Y dice, ni estuvo en camino de pecadores. Mira, yo sé que en todo grupo social en el mundo encontramos personas de toda clase. Personas que aunque no conozcan del Señor Jesucristo, pero tratan la forma de conducirse por un camino correcto. Pero también hay muchísimas personas que se dedican a la maldad, al pecado. Entonces cuando nos apartamos de ellos, dice acá, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando se es dado, por ejemplo, a las drogas, al sicariato, al adulterio, a la fornicación, y tristemente muchos en el homosexualismo y muchas en el lesbianismo, o en las cosas de la oscuridad. Entonces, cuando se aparta aquel creyente o aquella creyente de esto, mira, cuando dice acá, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa escarnecedores? Un escarnecedor es aquel soberbio, aquel que es dado a burlarse muchas veces cruelmente hasta de Dios, y ya no digamos de las personas, que juzga, que señala con saña. Esos son escarnecedores, aquellos burladores que andan viendo a ver cómo le bajan, como se dice comúnmente, la moral o la autoestima a las personas, que son movidos estos malvados por espíritus inmundos, por demonios. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, acá vemos que de todo ello debemos de apartarnos. Y dice acá algo muy hermoso, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová es la palabra de Dios. Y por eso lo manifestamos. Que cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y nos damos cuenta de sus ricas y abundantes bendiciones, de todo lo que Él nos ha dejado acá escrito en la Biblia, nos damos cuenta, nos deleitamos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque esta palabra nos da esa guía para que nosotros vivamos rectamente ante la presencia de Dios. No es fácil, porque somos seres humanos, siempre lo hemos manifestado. Mas sin embargo no es imposible, porque lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas humanas, el Señor sí lo hace por nosotros. Todo es cuestión que nosotros pongamos esa parte que nos corresponde poner. Entonces por eso dice, y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros leemos, estudiamos, escudriñamos la palabra, principalmente los que tenemos el privilegio de predicar y enseñar la palabra de Dios, nos deleitamos en la misma, pero eso mismo nos hace tener más responsabilidad ante el Señor, ante los demás, ya que lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo y con dedicación, porque no lo hacemos, en primer lugar, no lo hacemos para el hombre ni la mujer en sí, o por darnos a conocer, o porque nos conozcan, o porque digan, este predica bonito, este sí sabe, este sí es un maestro de la palabra. No, lo hacemos porque es un mandato del Señor, el que nos da a los que nos da el ministerio, principalmente magistral de enseñanza, el ministerio pastoral, o el ministerio evangelístico, que en donde se tiene que también predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Entonces, cuando dice, y en su ley medita de día y de noche, cuando tomamos la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos y meditamos en ella, a cualquier hora del día, nos deleitamos, porque así
como el Señor nos va revelando la palabra a través del Espíritu Santo, mayor es nuestra responsabilidad que tenemos ante Él. Porque recordemos que somos luz para los demás. Y mira, y dice acá, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nosotros sabemos que cuando un árbol crece principalmente a la orilla de un río o de un manantial, ese árbol va a crecer frondoso, va a crecer verde, constantemente va a estar dando fruto, principalmente si es un árbol frutal, sea cual sea de la clase de fruto que dé. Y entonces así también debe de ser aquel o aquella que busca de Dios, principalmente los que le servimos. Porque mira, los ojos del mundo, el dedo acusador siempre va a estar sobre aquel o aquella que conoce del Señor. Y entonces cuando somos árboles, a manera de simbología, o sea, bíblicamente somos buenos árboles que damos buenos frutos. O sea, nuestro testimonio, en pocas palabras, va a dar fe y no lo que nosotros digamos. Entonces, cuando dice acá corrientes de aguas, cuando ese árbol está siendo cultivado, está siendo cuidado, principalmente como les decíamos, a manera de ejemplo, cuando está creciendo a la par de un río, mira, ese árbol crece. Y aquí, cuando dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, cuando llega el momento de dar su fruto, va a dar un fruto abundante, llámese a manera de ejemplo manzanas, peras o naranjas, en fin. Y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque las hojas siempre van a estar en las ramas, con todo su verdor. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Cuando estamos en el Señor, cuando dice, y todo lo que hace prosperará, en primer lugar es espiritualmente y por añadidura lo terrenal. ¿Por qué? Porque y por eso lo mencionaba, como árbol bueno vamos a dar frutos buenos. A manera de ejemplo, un hermano que es diácono o una hermana que es diaconisa, su fruto, o sea, ese don que el Señor le concedió de servir en la iglesia y a los demás, se va a manifestar la amabilidad, el respeto, la educación, pero sobre todo el amor de Dios. Y ahí se hace realidad, porque dice, y todo lo que hace prosperará, porque a través de una exhortación que tú le des a un hermano o a una hermana o a un inconverso o inconversa, allí ya ese fruto está prosperando, porque esa palabra va a llegar a los corazones de los que lo reciban. Y ahí ya está prosperando el árbol. O sea, ya estamos prosperando espiritualmente en primer lugar. Y terrenalmente por añadidura, en algún momento también en lo material, conforme a la voluntad de Dios. Y entonces cuando dice acá, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Tamo es una especie de árbol. Y entonces los malos, dice, aquel que menosprecia la sabiduría de Dios, aquel que rechaza la palabra, aquel que se da a la tarea, como lo leímos aquí en el versículo número 1, que camino de pecadores o en silla de escarnecedores. Entonces acá el Señor dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, sin protección están aquellos que rechazan la palabra de Dios. Entonces, mira, hoy, si nos damos cuenta a través de este pasaje, no nos alcanzaría quizás hasta 1 hora o 2 horas para poder exponerlo de una manera tan profunda. Pero hoy hemos tocado este tema en una manera breve, porque también yo sé
Todos conocemos, ¿verdad?, de que el tiempo a veces es muy limitado para todos. Entonces, tratamos la forma de ser breves. Y hoy hemos compartido este breve mensaje porque sabemos de la necesidad que tenemos cada día del Señor. Y mira aquí lo que es la gran bendición. Cuando leemos, estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios, y que cuando el Espíritu Santo la revela, se hace viva en nosotros. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo lo dejó escrito. En su momento se lo manifestó a sus discípulos y a aquellos que le seguían. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, cuando se hace viva en nosotros, da fruto. Entonces, vemos que dentro de las bendiciones que nos trae el poner por obra la palabra de Dios, es algo hermoso. Porque, como lo dice acá, en el versículo número 3, lo reiteramos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Desde el punto de vista bíblico, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, somos árboles. Y debemos de ser árboles buenos. ¿Por qué? Porque si tú eres un árbol bueno, vas a dar frutos buenos. Dentro de los frutos, si tú me puedes, digamos un ejemplo que me dijeras, pero ¿qué frutos? Bueno, el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, el amor en general. Porque cuando escuchamos la palabra amor, rápidamente la mayoría deduce un sentimiento, el amor hacia la esposa, hacia el esposo, lo cual abarca también lo que es el amor, pero el amor va más allá que un sentimiento, porque siempre lo hemos manifestado las veces que hemos tenido la oportunidad de explicar acerca de lo que es el amor. El amor de Dios no es un sentimiento. ¿Por qué? Porque, a manera de ejemplo, cuando nosotros nos enamoramos de una dama, en algún momento, por alguna u otra circunstancia, ese sentimiento se va a apagar, se va a pasar, principalmente cuando hay traiciones, ya sea de uno o de otro. Pero el amor de Dios no, el amor permanece para siempre. Mira, el amor va más allá de un sentimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el amar a los padres, a la esposa, al esposo, en el caso de las damas, a los hijos, a la familia, a los demás, es parte del amor. Pero el amor de Dios va más allá de un sentimiento. Mira, rápidamente, a manera de ejemplo, el amor de Dios se manifestó plenamente cuando envió a su Hijo unigénito amado a la tierra, a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre preciosa y morir en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy podamos tener el acceso pleno a la salvación de nuestras almas, a la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, a tener una verdadera paz, no una paz ficticia como la que da el mundo, como la que da el hombre y la mujer, no, una paz verdadera, una verdadera libertad en Cristo Jesús. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, principalmente tú que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, no es religión, porque Jesucristo no es religión, ni costumbre, mucho menos una tradición humana, no. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y mira, no es como muchos ateos, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, han dicho, un personaje mítico, no. Aquellos que blasfemaron, que se opusieron al Señor, llámese Marx, Freud, Hitler, para citarles unos ejemplos. Ellos le hicieron mucho daño a la humanidad. Dejaron sus preceptos para quienes los siguen. Pero así como un día ellos nacieron físicamente y crecieron, pero también murieron. Y hoy solamente son leyenda. Son solamente un recuerdo. Pero Jesucristo, Él permanece para siempre y Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, restaura y transforma la vida de aquel o de aquella que es hijo o la que es hija de Dios, y que constantemente el Espíritu Santo está tocando el corazón de aquellos y de aquellas que no conocen del Señor Jesucristo. Y mira, hoy hemos compartido esta palabra y es mi anhelo y mi deseo que haya quedado escrita y grabada en nuestro corazón para que la pongamos por obra, para que dé fruto al 100%. Vamos a orar para despedir este live. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por este momento que nos has dado de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día estás obrando en nuestras vidas. Sabemos de la necesidad que tenemos de ti, Señor Jesús. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre en la misma para darnos ese regalo de la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, aunque la ciencia te niegue, aunque los ateos y las ateas se opongan, tú permaneces para siempre, porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Así tú lo dejaste escrito y lo mencionaste a tus discípulos. Y hoy constantemente esa palabra está en nuestras vidas para que la pongamos por obra. Señor, lo que es imposible para el hombre y la mujer, para ti, todo es posible. Y por lo tanto hoy te pido que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce. Que tu luz admirable llegue hoy a sus vidas para que te puedan conocer y disfrutar de tus ricas y abundantes bendiciones estando en ti, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú nos revelas constantemente esta palabra. Y gracias porque siempre estás a nuestro lado como el Consolador. Gracias. Gracias, Señor, porque cada día te manifiestas con todo tu poder y con toda tu gloria. Gracias por este privilegio que nos has concedido y que sigamos adelante en victoria en ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero gozo y privilegio en el Señor Jesucristo el haber estado estos breves minutos. A través de este perfil, tú puedes encontrar enseñanza bíblica, ya que tenemos el privilegio que el Señor nos ha concedido de impartir los estudios bíblicos en el Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra ubicado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Y lo hacemos con todo el corazón, porque sabemos de lo importante, de lo que significa para nuestras vidas el estudio de la palabra de Dios y también dar a conocer las buenas nuevas de salvación en Jesucristo para que muchos que hoy están viviendo en oscuridad, en ignorancia, incredulidad, en ceguera, en sordera espiritual y en dureza de corazón, un día conozcan de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo y lleguen
a su luz admirable. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Será en una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Bendiciones y feliz y bendecida tarde a todos y a todas.